25 descubrimientos de científicos mexicanos que cambiaron la historia. El ingenio mexicano ha estado presente en la historia nacional desde la época prehispánica y se manifestó durante el virreinato y los periodos de la independencia y la Revolución Mexicana, hasta el resto del siglo XX y lo que va del XXI. Esa inventiva incluye contribuciones en áreas tan diversas como biotecnología, maquinaria industrial, farmacología, telecomunicaciones, aeronáutica, arqueología y descubrimientos en el espacio. Abarca también aportes en cibernética, historia natural, matemáticas, computación, nanomedicina, fabricación de automóviles, ingeniería de materiales e invención de instrumentos musicales. En este video conoceremos cómo los mexicanos han ayudado a cambiar la historia con sus invenciones a lo largo de más de 500 años. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Evangelina Villegas desarrolló la proteína de maíz de alta calidad. Evangelina Villegas Moreno fue una bioquímica mexicana especializada en cereales, nacida en 1924 en la Ciudad de México y fallecida en el mismo lugar en 2017. En la década de 1940, Villegas obtuvo una licenciatura en Biología y Química en el Instituto Politécnico Nacional, en un tiempo en el que pocas mujeres mexicanas accedían a estudios superiores. En 1950 comenzó su labor investigadora en la Oficina de Estudios Especiales del Instituto Nacional de Nutrición, en un programa financiado por la Fundación Rockefeller. Con el tiempo, la Oficina de Estudios Especiales se convirtió en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, en el que Villegas desarrolló casi toda su carrera, y donde prestó una contribución fundamental a la disminución del hambre y a la nutrición mundial. Tras una segunda etapa de estudios en los años 1960, en los que obtuvo un máster en tecnología de cereales en la Universidad del Estado de Kansas y un doctorado en química de cereales y fitotecnia en la Universidad del Estado de Dakota del Norte, Villegas se concentró en su trabajo de investigación en México. En colaboración con el genetista y fitomejorador indio Surinder Basal, Villegas desarrolló la proteína de maíz de alta calidad, que duplicó la proporción de lisina y triptófano del maíz convencional. La lisina y el triptófano son aminoácidos que solo pueden obtenerse por ingesta alimentaria, ya que el organismo no los produce. La creación de Villegas y Basal, llamada el maíz milagroso, ha permitido mejorar la nutrición y reducir el hambre en todo el mundo. Número 2. Rodolfo Neri Vela, primer astronauta mexicano y primera persona en comer tortillas en el espacio. Rodolfo Neri Vela es un doctor en ingeniería y astronauta mexicano, nacido en 1952, en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, en el estado de Guerrero. Entre 1989 y 1990, el doctor Neri Vela trabajó en la Agencia Espacial Europea en el diseño de la Estación Espacial Alpha. Entre noviembre y diciembre de 1985, Neri Vela participó en la misión STS-61B del transbordador espacial Atlantis, realizando varios experimentos planificados por científicos de México y convirtiéndose en el primer astronauta de su país y segundo latinoamericano, después del cosmonauta cubano Arnaldo Tamayo Méndez. El objetivo principal de la misión fue poner en órbita 3 satélites de telecomunicaciones, incluyendo el Morelos 2, el segundo objeto mexicano en orbitar la Tierra. Para su viaje al espacio, el mexicano pidió a la NASA que incluyeran tortillas en sus raciones de comida, lo que resultó ser una afortunada petición. A diferencia del pan, las tortillas no dejan migajas y se pueden utilizar fácilmente para emparedar otros alimentos. Ahora las tortillas son comunes en los menús de la Estación Espacial Internacional. Número 3. Fausto Celorio inventó la máquina de tortillas. Se estima que cada mexicano urbano consume 6 tortillas al día, cifra que sube a 9 en las áreas rurales. Como las zonas rurales absorben actualmente el 18.5% de la población de México y 81.5% las urbanas, cada mexicano promedio empaca diariamente 6.6 tortillas en tacos, enchiladas, quesadillas, chilaquiles y otras preparaciones. De esta forma, México consume al día 858 millones de tortillas y la surrealista cifra de 313 billones al año. Siendo México, de lejos, el primer consumidor mundial de tortillas, resulta lo más natural que el inventor de la máquina tortilladora haya sido un mexicano.
Ese mexicano fue el veracruzano Fausto Celorio Mendoza, quien en 1947 patentó la primera máquina tortilladora, unos artefactos que ahora pueden hacer hasta 10,000 unidades por hora. Celorio es titular de 150 patentes, el mexicano con más registros de propiedad intelectual. Número 4. Luis Ernesto Miramontes inventó la píldora anticonceptiva. Luis Ernesto Miramontes Cárdenas fue un ingeniero químico nayarita, nacido en Tepic en 1925, que realizó la primera síntesis molecular con acción anovulatoria, que hizo posible un ciclo durante el cual la mujer no puede liberar óvulos con sus ovarios. El 15 de octubre del año 1951, el ingeniero Miramontes sintetizó la norestesterona, que se convirtió en el compuesto activo base del primer anticonceptivo sintético, popularmente conocido como píldora anticonceptiva. Miramontes recibió la titularidad de la patente del compuesto junto al búlgaro estadounidense Karl de Graxi y el húngaro-mexicano George Rosenkrantz, de la compañía química mexicana Syntex S.A., que participaron en el desarrollo de la píldora. A menudo se cita a estos dos últimos como los inventores de la píldora anticonceptiva. Sin embargo, la primera síntesis fue obra de Miramontes. En 1964, la píldora anticonceptiva fue incluida por el Departamento de Patentes estadounidense entre las 40 invenciones más importantes que se produjeron entre 1794 y 1964. Número 5. Guillermo González Camarena inventó la televisión a color. En 1938, el ingeniero e inventor mexicano Guillermo González Camarena inventó un dispositivo llamado adaptador cromoscópico para aparatos de televisión, que se constituyó en el primer sistema de transmisión de imágenes de televisión a color. A partir del primer sistema del inventor mexicano, en otros países desarrollaron tecnologías más elaboradas, pero siempre basadas en la idea original del mexicano. González Camarena patentó su creación en 1940 y en 1958 añadió mejoras a su patente. El 31 de agosto de 1946, el inventor tapatío envió la primera señal de transmisión de televisión a color desde su laboratorio en la sede de la Liga Mexicana de Radio Experimentos. En 1950 se produjo un hecho probablemente inédito, cuando México exportó a Estados Unidos productos de alta tecnología, siendo lo habitual que el flujo se diera en sentido opuesto. Ese año, el Columbia College de Chicago solicitó la fabricación del sistema de televisión al joven inventor mexicano, y se exportaron al vecino país equipos de televisión a color diseñados y fabricados en México. Número 6. Juan Manuel Lozano Gallegos, inventor del jetpack. Juan Manuel Lozano Gallegos es un aviador, científico e inventor mexicano, que no solo ha hecho invenciones, sino que ha perfeccionado otras. Nacido el 26 de mayo de 1954 en la Ciudad de México, desde niño, Lozano mostró ingenio y habilidades para utilizar su cerebro y sus manos, y su primer juguete fue el juego de construcción Tinker Toy. Sin embargo, su juguete favorito fue el Mecano, por la gran versatilidad que ofrecía para armar vehículos y máquinas con funciones mecánicas, utilizando con ingenio sus piezas metálicas de variados colores, tornillos y tuercas. Ya adulto, Lozano ha diseñado y construido bicicletas, lanchas, motocicletas y otras máquinas, pero su creación preferida es el jetpack o rocket pack, una mochila con un motor a propulsión a chorro que, puesta en la espalda, permite volar. Otra contribución de Lozano a esta tecnología fue el invento de un catalizador pentametálico, usado en las mochilas voladoras propulsadas con peróxido de hidrógeno, un compuesto también conocido como agua oxigenada. Número 7. Carlos de Sigüenza y Góngora dirigió las excavaciones en Teotihuacán. Carlos de Sigüenza y Góngora fue un polímata jesuita novohispano de la segunda mitad del siglo XVII, nacido en la Ciudad de México en 1645, que destacó en los campos de la historia, la cosmografía y la arqueología. Desempeñó numerosos cargos gubernamentales y académicos en la Nueva España, y en 1675 dirigió las excavaciones de Teotihuacán, primer trabajo arqueológico realizado en el continente americano. Aunque no se sabe exactamente cuál era su propósito, Sigüenza y Góngora perforó un gran túnel en la pirámide de la Luna, que estuvo a la vista hasta que fue cubierto en 1924. El historiador de la arqueología, Ignacio Bernal, escribió sobre Sigüenza lo siguiente: lleva a cabo la primera exploración francamente arqueológica, en la que trata de utilizar un monumento para esclarecer algún problema histórico. En 1681, Sigüenza escribió el libro Manifiesto Filosófico contra los Cometas, en el que trataba de tranquilizar a la gente que se alarmaba con la aparición de estos cuerpos celestes. Número 8. Tinte indeleble. La tinta indeleble, tinta electoral o tinta fosfórica
Es una marca duradera que por lo general se aplica en el dedo índice de los votantes en los procesos electorales para que quede como evidencia física de que ya ejercieron su derecho al voto. Como la tinta no puede eliminarse durante varios días por los métodos corrientes de lavarse las manos, se supone que impide que una misma persona pueda votar más de una vez, al quedar delatada por la marca de que ya votó. Con la automatización de los procesos electorales, ha caído en desuso. La fórmula utilizada en los procesos electorales mexicanos fue inventada por el bioquímico tapatío Filiberto Vázquez Dávila. Vázquez Dávila, nacido en Guadalajara en 1943, desarrolló una amplia actividad académica y de investigación en el Instituto Politécnico Nacional y en el sector privado, y en 1994 obtuvo el Premio Nacional de Tecnología y Diseño por la producción biotecnológica de pigmentos y sus aplicaciones a la industria de las artes gráficas. Número 9. Flotador de baño. Sentarse en la taza del inodoro y tirar al final de la palanca es algo que se hace tan mecánicamente que al final tiende a ignorarse todo el ingenio humano que ha sido necesario para ese acto tan habitual. Dentro del tanque o caja de cada inodoro se encuentra un flotador que permite que la cantidad de agua que se acumula no se desborde, y sin esa pieza, la experiencia elemental diaria sería ciertamente bastante más complicada. La primera versión de un flotador de inodoro fue creada en el año 1790 por el ingenioso y polifacético mexicano José Antonio Alzate Ramírez. Alzate fue un polímata y sacerdote novohispano nacido en 1737 en Ozumba de Alzate, localidad del actual Estado de México, nombrada en su honor en el año de 1879. Realizó diversas contribuciones en los campos de la astronomía, geografía, meteorología, cartografía, historia natural, zoología, botánica y agricultura. Fue admitido como socio correspondiente de la Academia de Ciencias de Francia. Número 10. Mario Molina, descubridor de las causas del agujero de la capa de ozono. La capa de ozono es una cubierta que envuelve la Tierra, que acumula el 90% del ozono presente en la atmósfera y absorbe entre el 97 y el 99% de la radiación ultravioleta de alta frecuencia. El agujero de la capa de ozono es una parte de la cubierta protectora de la Tierra que se ha perdido por diversas razones, incluyendo la actividad humana a través de la liberación de clorofluorocarbonos presentes en aerosoles y en gases de refrigeración de neveras y aparatos de aire acondicionado. En septiembre del año 2023, el tamaño del agujero de la capa de ozono era de 26 millones de kilómetros cuadrados, 3 veces la superficie de Brasil. El químico mexicano Mario Molina fue codescubridor de las causas del agujero de la capa de ozono, compartiendo el Premio Nobel de Química en 1995 con el neerlandés Paul Crutzen y el estadounidense Frank Sherwood Rowland por su trabajo en la química de la atmósfera, particularmente en lo que respecta a la formación y desintegración del ozono, según la Academia Sueca. Número 11. Arturo Rosenblatt, pionero de la cibernética. Arturo Rosenblatt fue un investigador y fisiólogo mexicano, nacido en 1900 en Ciudad Guerrero, Chihuahua, reconocido como uno de los pioneros de la cibernética. En 1930 se trasladó a la Universidad de Harvard con una beca a Guggenheim para trabajar en el departamento de fisiología, dirigido por Walter Cannon, con quien exploró la medicina química de la homeostasis, entonces una teoría desarrollada por el fisiólogo estadounidense. Entre 1947 y 1949, y nuevamente entre 1951 y 1952, Rosenblatt regresó a Harvard con la ayuda de la Fundación Rockefeller para seguir colaborando con Cannon y Norbert Wiener. El trabajo del mexicano con Wiener y otros especialistas versó sobre cuestiones relacionadas con la transmisión química entre elementos nerviosos. Rosenblatt fue coautor, junto con Wiener y Julian Bigelow, de la obra Comportamiento, Propósito y Teleología. La teleología es una ciencia que estudia y explica los fenómenos naturales, no por sus causas, sino por sus finalidades. El libro sentó las bases de la cibernética y el mexicano Rosenblatt es considerado uno de los pioneros de esta ciencia. Número 12. José Antonio Alzate, importante botanista y naturalista de la Nueva España. Aparte de su contribución tecnológica con la invención de un flotador de inodoro, el polímata novohispano del siglo XVIII, José Antonio Alzate fue un pionero del naturalismo en México. Durante el siglo XVIII, los naturalistas de Europa y América introdujeron diferentes prácticas de mejora en la observación de la naturaleza, que incluyeron la recolección y estudio de especies, tanto vivas como muertas, para comprobar y acumular conocimientos de historia natural. Uno de esos naturalistas del siglo XVIII, que trabajó desde el Virreinato de la Nueva España, fue José Antonio Alzate.
Sobre el objetivo de la historia natural, Alzate escribió: el reconocer un fenómeno ignorado por los demás naturalistas, presentarlo con sencillez y con la confianza de que no se pueda impugnar por nuevas observaciones y advertir las utilidades prácticas que puedan resultar a los hombres, son el móvil que debe dirigir a un aplicado a la historia natural, para presentar al mundo lo que ve y lo que registran sus ojos, dirigidos por la verdadera crítica y por la ingenuidad. Número 13. José Ignacio Bartolacci inventó pastillas férricas para tratar la anemia. José Ignacio Bartolacci y Díaz Posada fue un médico, matemático, traductor y editor novohispano del siglo XVIII, nacido en Guanajuato en 1739. Bartolacci tradujo varias obras del español al náhuatl y editó el periódico El Mercurio Volante, principalmente dedicado a la publicación de asuntos relacionados con la medicina y la física. En el campo de la medicina inventó unas pastillas férricas con las que ayudó a prevenir la anemia y destacó como médico durante la epidemia de viruela de 1779, cuando publicó la obra Instrucción que puede servir para que se cure a los enfermos de las viruelas epidémicas que ahora se padecen desde fines del estío en el año corriente de 1779. Igualmente publicó Noticias posibles para sanos y enfermos, que tradujo al náhuatl con el título de Netemachtli, para poner la información al alcance de los indígenas que solo hablaban esa lengua. Número 14. Francisco Bolívar, pionero en biotecnología e ingeniería genética. Francisco Bolívar Zapata es un bioquímico e investigador mexicano, nacido en 1948 en la Ciudad de México. El trabajo de desarrollo tecnológico e investigación de Bolívar Zapata es pionero en el campo de la biotecnología y la biología molecular a nivel internacional, particularmente en el aislamiento, caracterización y manipulación de genes de microorganismos. En 1977, el bioquímico mexicano formó parte de un equipo de trabajo en San Francisco, Estados Unidos, que por primera vez logró producir bacterias mediante ingeniería genética de proteínas transgénicas. Además, el trabajo de Bolívar en el campo de la ingeniería de vías metabólicas en microorganismos es igualmente pionero para el diseño y la optimización de microorganismos productores de metabolitos y proteínas. Cuenta con más de 240 publicaciones ampliamente consultadas en el mundo de la biología molecular y la biotecnología y ha realizado numerosas intervenciones ante el Congreso y la Presidencia de la República en favor de su área de investigación. Número 15. Sistema Genome. Si bien el mexicano Genome o Genome no se puede comparar con los sistemas operativos de computación más utilizados como Windows, iOS y Linux, el esfuerzo de dos ingenieros mexicanos permite afirmar que México está presente en la industria mundial del software. Esos dos ingenieros mexicanos son Miguel de Icaza y Federico Mena, quienes crearon Genome, un entorno de escritorio e infraestructura de desarrollo para sistemas operativos GNU Linux, Unix y derivados Unix, como BSD o Solaris, compuestos totalmente de software libre. Genome fue lanzado en marzo de 1999 y ha sido traducido en 193 idiomas, con una cobertura superior al 80% para 38 idiomas. Dado que está diseñado como software libre, cualquier desarrollador puede hacerle adaptaciones y mejoras para que los usuarios dispongan de experiencias más cómodas y personalizadas. Otra fortaleza de Genome es su gran cantidad de aplicaciones y herramientas. Incluye hojas de cálculo, procesadores de textos, juegos, herramientas de programación, programas de mensajería y otras aplicaciones, y herramientas para maximizar el uso del equipo. Número 16. Víctor Newman Lara, el matemático investigador. Víctor Newman Lara, más conocido como Víctor Newman, fue un matemático mexicano nacido en 1933, en la ciudad de Huejutla de Reyes, en el estado de Hidalgo, México. Fue un matemático pionero en la teoría de gráficas, una rama de las matemáticas que resultó vital para el desarrollo de las ciencias de la computación. Esta teoría requiere el manejo de diferentes conceptos de diversas áreas de las matemáticas, como aritmética, álgebra, teoría de probabilidades, teoría combinatoria, geometría de polígonos y topología. Siendo muy joven, Newman se trasladó a la Ciudad de México, donde obtuvo una licenciatura en matemáticas en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fallecido en 2004, dedicó toda su vida a la enseñanza, impartiendo más de 100 cursos tanto en México como en varias partes del mundo. Es recordado porque siempre llevaba consigo tizas de distintos colores para ofrecer explicaciones gráficas rápidas y más fáciles de entender. En 1982, Newman introdujo la noción de número dicromático de un dígrafo, que después sería utilizado en la teoría del núcleo y la teoría del torneo. Número 17. Tratamiento contra el cáncer por nanomedicina catalítica. Tessie López Gord es una fisicoquímica e investigadora mexicana, nacida en Guanajuato en 1961.
especializada en nanomedicina y nanotecnología. López Gore es pionera de la nanotecnología catalítica, una especialidad médica en la que los tumores cerebrales cancerígenos son inyectados con nanopartículas para aumentar la efectividad de los tratamientos. Gracias a esta científica mexicana que ha logrado sintetizar diferentes sustancias para atacar las células enfermas de forma más efectiva, ha surgido una nueva rama de la oncología. Los métodos de TESI parecen de ciencia ficción y curiosamente una película de 1966 de ese género, Viaje Fantástico, fue su inspiración. La película narra la historia de un viaje al interior del cuerpo humano con un submarino tripulado para salvar la vida de uno de los personajes. Fue una película muy inspiradora, dado que también inspiró la novela homónima de Isaac Asimov y un cuadro y una serie de dibujos de Salvador Dalí. La idea central de TESI fue crear un nuevo método en el que las medicinas se concentraran en atacar las células cancerígenas sin dispersarse por las células sanas del órgano enfermo. Número 18. Automóvil Ecovía. En 2007, el diseñador industrial mexicano Óscar Salinas y un equipo de ingenieros de la Universidad Nacional Autónoma de México diseñaron el automóvil Ecovía, un vehículo híbrido que opera con un motor eléctrico y con hidrógeno como combustible. El automóvil mide 3,50 metros de largo, 1,40 metros de ancho y 1,50 metros de altura. Su velocidad operando con hidrógeno es de 80 km por hora, con una autonomía de 300 kilómetros. En modo eléctrico puede recorrer 70 kilómetros con una carga completa. El diseño de la carrocería se inspiró en un puma, la mascota de la UNAM. El proyecto fue promovido y financiado por la universidad en la búsqueda de fórmulas más ecológicas de movilidad dentro de su enorme campus de la Ciudad de México. Al no operar con un motor tradicional a base de combustibles fósiles, las emisiones de este tipo de vehículos son mucho menores. Número 19. Concreto translúcido. En 2005, los ingenieros civiles mexicanos, Joel Sosa Gutiérrez y Sergio Galván Cáceres, inventaron un nuevo tipo de concreto que permite el paso de la luz y es bastante más liviano que su homólogo convencional. Aunque el nuevo material no ha sido muy utilizado desde su creación, por su alta resistencia al agua se estima que tiene potencial en proyectos de construcción en medios acuáticos, como plataformas marinas, urbanismos en zonas costeras y presas. Además, su apariencia le abre posibilidades de utilización con fines estéticos, posibilitando ahorros en el uso de materiales para acabados, como pinturas y yeso. Adicionalmente, pesa un 30% menos que el concreto tradicional. Asimismo, se espera un mejor desempeño de este material durante y después de los movimientos sísmicos, por lo que podría ser una solución más segura en zonas de alta sismicidad, como la Ciudad de México. Número 20. 3D losa. La 3D losa es un componente estructural tridimensional muy ligero, inventado por el ingeniero mexicano Herberto Castillo en 1966. En la 3D losa, únicamente un tercio del concreto trabaja por compresión, con una eficiencia de cerca del 90%, lo que hace posible la construcción de estructuras mucho más resistentes, ligeras y económicas, en menores tiempos en comparación con los sistemas convencionales. Una de las principales ventajas de estas estructuras es que permiten ahorros de hasta un 66% en hormigón y hasta un 40% en acero, dado que no requieren un relleno de concreto en la zona de tracción. La 3D losa puede ser utilizada en la construcción de puentes ultralivianos, techos, muelles flotantes e incluso embarcaciones, como las pangas campechanas. Ha sido utilizada en centenares de puentes mexicanos y en edificaciones como el World Trade Center de la Ciudad de México y el complejo Biosfera 2 en Oracle, Arizona. Número 21. Pintura anti-graffiti. El vandalismo es un fenómeno del que no escapa ningún país, incluyendo México, y fueron precisamente investigadores mexicanos los que desarrollaron en 2001 una pintura anti-graffiti. El invento fue desarrollado por un equipo del Departamento de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el campus queretano de Juriquilla. Utilizando tecnología hidrofóbica basada en compuestos que no se mezclan con el agua, esta pintura puede limpiarse fácilmente de grafitis con una solución jabonosa o con cinta adhesiva. Otra de las ventajas de esta pintura, que se vende en aerosol, es que utiliza componentes sintetizados a partir de productos naturales, como la baba de nopal. Número 22. Hélice Anáhuac. En plena época de la Revolución Mexicana, el ingeniero y aviador mexicano Juan Guillermo Villasana López revolucionó la naciente industria aeronáutica mundial con un invento, la hélice Anáhuac. Villasana, nacido en Pachuca de Soto en 1891, en el seno de una familia de ebanistas, aprendió francés e inglés desde la adolescencia, lo que le permitía leer las revistas de aviación en esos idiomas. Se hizo piloto y diseñador y fabricante aeronáutico, y en 1912 el presidente Madero le encargó la construcción de 5 aeroplanos para el ejército mexicano.
Aprovechando sus conocimientos familiares de ebanistería, Villasana diseñó una nueva hélice de madera, con otro tipo de ensamblaje, que permitió elevarse más y con mayor seguridad a los aviones. El invento mexicano se vendió en todo el mundo, y en 1919, un piloto estadounidense implantó un nuevo récord de 6.020 metros de altura con una hélice Anáhuac. Número 23. Silla Acapulco. Esta silla de icónico diseño, cuyo diseñador se perdió en la historia, fue creada en los años 1950 en Acapulco, cuando la ciudad costera mexicana en el Pacífico estaba en su apogeo como centro turístico mundial. Su distintivo diseño incluye un tejido reticular o en espiral para el respaldo y el asiento, hecho con cuerdas de plástico. La estructura de la silla generalmente es de barras delgadas de acero y el diseño es sencillo y elegante. Número 24. Chicle. Según el libro Origen México, los mayas utilizaban tzictle, la resina de la corteza del árbol del chicle o chicozapote, como producto de higiene dental y para distraer la sed y el hambre. El mismo libro describe el origen del moderno chicle de mascar así. Cuenta la historia que el general Antonio López de Santa Anna le ofreció una tonelada de resina de tzictle al inventor Thomas Adams, quien, sin mucho éxito, intentó utilizarlo en la fabricación de neumáticos. Al conocer su uso como masticatorio, el señor Adams experimentó mezclarlo con parafina y así inventó un producto masticable que empezó a comercializar en 1869. Años más tarde se le agregó sabor a la mezcla y despegó la empresa Adams New York Gum. Número 25. Vihuela mexicana y otros instrumentos. Hay varios instrumentos musicales que se originaron en México durante la época prehispánica y el periodo del virreinato. Uno de ellos es la vihuela mexicana o guitarrón, que surgió en la localidad de Cocugla, estado de Jalisco. Este instrumento de cuerdas fue fabricado por primera vez por artesanos españoles en el siglo XVI, después de la conquista mexicana. Se diferencia de la vihuela española en que es de forma redondeada y no plana en su parte trasera. Tiene 5 cuerdas, generalmente es de madera de caoba y forma parte de la instrumentación de los grupos de mariachis. Otros instrumentos musicales de origen mexicano son la flauta azteca, la jarana jarocha, la jarana huasteca, el chapareque, el salterio y los tambores prehispánicos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 25 descubrimientos de científicos mexicanos que cambiaron la historia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.